Ya hemos revisado en el video anterior el concepto de esfuerzo normal. Ahora vamos a revisar el concepto de esfuerzo cortante. Si consideramos nuevamente ese pequeño volumen infinitesimal que consideramos en el video anterior y en el que trazamos los respectivos esfuerzos cortantes, así como los esfuerzos normales, hay que entender que la notación requiere de dos subíndices. El primero de esos subíndices representa el plano en el que se sitúan los esfuerzos cortantes. Por ejemplo, aquí tenemos estos esfuerzos cortantes que están sobre el plano Z, y en el caso de este esfuerzo está en dirección, obviamente, de X, y este otro esfuerzo, aquí vamos a trazarlo, este otro esfuerzo está en dirección del eje Y. Entonces, este primer índice representa el plano sobre el cual están los esfuerzos cortantes, que en este caso es el plano Z, y este segundo subíndice, que en este caso es Y, pues corresponde a la dirección de Y. Aquí el segundo subíndice pues es X, lo que significa que está en dirección de X. Ahora, si consideramos la vista bidimensional, podemos identificar que esta superficie que está ubicada sobre el eje X, este borde inferior, y este borde izquierdo está sobre el eje Y. Podríamos decir que serían precisamente estos bordes. Sería este borde que está sobre el eje X, que sería este. Y tenemos el otro borde, lo colocamos con un color distinto para distinguirlo. Entonces tendríamos este otro borde que está sobre el eje Y, que sería este. Entonces esto significaría que la superficie sobre la cual nosotros estamos ubicados pues es esta superficie inferior, y claramente podríamos identificar que sobre, sobre este borde, que es el borde que está en dirección del eje X, pues tenemos este esfuerzo cortante que es tau Yx, el cual es este que tenemos aquí, tau Yx, y está en dirección de X. En este otro borde nosotros tenemos precisamente a este esfuerzo cortante, el cual corresponde a tau xy, el cual es este esfuerzo. ¿Sí? Entonces en dirección, está en dirección del eje Y. Y bueno, las medidas que tiene ese pequeño trozo de material, pues ya sabemos que es un delta X de toda la longitud de la barra. Es un pequeño segmento que tiene una anchura de delta X, tiene aquí un fondo de delta Y, y recordemos que pues estas medidas tienden a cero, ¿verdad? Porque estamos hablando de un problema que está, se está configurando para que podamos resolverlo mediante un método numérico.
Obviamente estos esfuerzos cortantes que están posicionados sobre estos bordes, pues lo que estarían generando es una tendencia a que esta superficie gire. Entonces, nosotros lo que tendríamos que establecer aquí es es un, pues es un equilibrio rotacional. Es decir, para que exista equilibrio rotacional, porque sabemos que son volúmenes pequeños, son trozos de material que deben de mantenerse en su posición. Entonces debe existir un equilibrio rotacional. Ese equilibrio rotacional pues solamente se va a lograr siempre y cuando nosotros tengamos la condición de que esos esfuerzos cortantes sean iguales. De otro modo, si uno de ellos es diferente, pues entonces, por ejemplo, si tau xy es mayor que tau yx, entonces esta superficie tendería a girar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si tau yx es mayor que tau xy, pues entonces giraría hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, para que haya un equilibrio rotacional, nosotros tenemos que asegurar que tau x, tau yx debe ser igual que tau xy para que exista el equilibrio rotacional. Entonces, para poder considerar esa igualdad, pues hay que tener en mente que tau, los esfuerzos cortantes, todavía hay que multiplicarlos por el área de la superficie y posteriormente tendríamos que multiplicarlo por la distancia hacia, o con la distancia respecto de un punto sobre el cual ese objeto tiende a girar. ¿Sí? En este caso, como tenemos un giro en el sentido contrario de las manecillas de reloj o en el sentido de las manecillas de reloj, podríamos considerar, por ejemplo, este punto en donde se generaría ese momento debido a la fuerza de, eh, que genera el esfuerzo cortante. También tendríamos que considerar que aquí existen los esfuerzos normales. ¿Sí? En cada una de esas caras existen esfuerzos normales, pero que eh, recuerden que estamos hablando de una barra, y ese elemento que estamos evaluando es un elemento muy pequeño. Entonces, si los elementos son muy grandes, esos esfuerzos cortantes en las caras pues son diferentes. Pero conforme delta X, delta Y y delta Z tienden a cero, entonces podemos decir que esos esfuerzos cortantes, esos esfuerzos normales, perdón, sigma, son iguales y por tanto se cancelan. ¿De acuerdo? Tenemos un esfuerzo cortante en esta dirección. Aquí tendríamos un esfuerzo cortante en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de este esfuerzo, o si estamos hablando de este borde inferior que está sobre el eje X, entonces estamos hablando de este borde, tendríamos un esfuerzo cortante, un esfuerzo normal, perdón, tendríamos un esfuerzo normal en dirección de Y, por ejemplo, el esfuerzo en dirección de Y, pues este sería sigma Y, este sería el esfuerzo en dirección de X, que sería este, sigma X, y sus esfuerzos opuestos pues son el esfuerzo sigma X pero negativo, y de este lado sería el esfuerzo sigma Y
pero negativo. Entonces, esto solamente es posible cuando hacemos que tanto delta X como delta Y tiendan a cero, ¿sí? Entonces, conforme delta X y delta Y tienden a cero, pues podemos asumir, podemos considerar que estos esfuerzos normales se cancelan entre sí y por lo tanto estos no influyen en el momento generado por cada una de esas fuerzas, ¿no? Y los únicos valores que estarían influyendo en el momentum de, de ese objeto, pues solamente son las fuerzas que generan estos esfuerzos cortantes. Y debemos de considerar que son iguales para asegurar el equilibrio rotacional. Al ser iguales, entonces ya nosotros tendríamos solamente que calcular tres esfuerzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, aquí a la figura, pues tendríamos tau x, tau yz, tau yx, tau xy, tau xz, tau zx, tau zy. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esfuerzos cortantes. Pero si hacemos esta simplificación, pues ya nada más tenemos que calcular 3 esfuerzos cortantes. En resumen, los valores que tendríamos que calcular, pues sería, pues primero que nada tendríamos uno de estos dos. Vamos a tomar el tau xy, ¿verdad? Es decir, es el esfuerzo cortante en el plano X y en dirección de Y. Tendríamos que calcular el esfuerzo cortante en el plano y el esfuerzo cortante en el plano Y sería, tenemos dos, Yx y Yz, pero como Yx ya lo consideramos aquí, que es igual a Txy, entonces solo nos queda tau Yz. Y tenemos que calcular el esfuerzo cortante en el plano Z. Y como ya tenemos en dirección de Y, entonces ya no solamente nos queda calcular tau Zx. Es decir, el esfuerzo en el plano Z, pero en dirección de X. Y las otras variables que tendríamos que calcular pues son los esfuerzos en X, los esfuerzos normales en Y y el esfuerzo normal en dirección de Z.